doctor Sosa se desempeña como juez de la Cámara de Apelación en lo civil y comercial de Trenquelauquen desde el año 2003 hasta la fecha. Es profesor titular circular de la materia de Derecho Procesal Civil y Comercial de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa desde junio de 2010. Profesor de posgrado en Maestría de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de La Plata desde 2013. Se desempeñó como consejero directivo suplente por el claustro docente, subclaustro profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa por el periodo de 2016 a 2018. Representante de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa en la Comisión para el Estudio de la Elaboración de un anteproyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de La Pampa. Consejero directivo de la Asociación Argentina de Derecho Procesal durante el periodo 2015 a 2017. Ha publicado los siguientes libros: Subasta Judicial, Editorial Platense, La Plata, en abril de 2011, que cuenta con una segunda y tercera edición. Caducidad de Distancia, Editorial La Ley, 2005, que cuenta con segunda edición corregida y ampliada. Un tercer libro de su autoría es Reingeniería Procesal, también de Editorial Platense, en el año 2005. Peritos Judiciales, Teoría y Práctica de la Actuación Procesal, de la misma editorial, publicada en 2006. También publicó el libro Notificaciones Procesales, Editorial La Ley de Buenos Aires, en el año 2009, con una segunda edición actualizada y ampliada en el 2011. Un sexto libro, Honorarios de Abogados, en el Fuero Civil y Comercial Bonaerense, Editorial Platense, 2010. Terceros, en el Proceso Civil, Editorial La Ley 2011, Subasta Judicial Electrónica, Platense 2013, segunda edición 2016. Tratado de los Recursos en el Proceso Civil, Editorial La Crea 2019, en coautoría con los doctores Ramiro Rosales Cuello y Gabriel Cuadra. Código Procesal Civil y Comercial de La Pampa comentado, que puede verse en su blog personal www.sosa-delmedioprocesal.blogspot.com.ar. Honorario de Abogados, Ley 14967, comentada y concordada con la Ley 27423, Editorial Platense 2018, y también ha participado en el Código Procesal Civil y Comercial de Buenos Aires, comentado, Editorial Platense, año 2021, 3 tomos. Cuenta con más de 250 artículos publicados, cuyos detalles y referencias ponemos a disposición de los asistentes que quieran requerirlos, enviando un correo electrónico a la Escuela de Capacitación Judicial. Doctor Sosa, gracias por venir y lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, doctor Arias. Quiero también agradecer profundamente a los doctores Cecilia Domínguez y Horacio Macedo por la invitación, por su cordialidad, lo mismo para toda la gente que ha participado de esta organización de alguna u otra manera. También les agradezco a todos ustedes, abogadas, abogadas y quienes no lo sean, por estar aquí hoy, sábado a las 9 de la mañana. En definitiva, gracias por organizar y por estar. Bien, el tema consensuado, que voy a intentar desarrollar de la manera más breve y clara posible, es el que ustedes ven en esta primera figura: colaboración y adaptación de las formas procesales. Colaborar. ¿Qué es colaborar? Bueno, la RAE nos dice que colaborar es trabajar con una o más personas para realizar una obra en común. Lo que se hace en el proceso califica como colaborar. Y sí. O el juez o la jueza solas pueden hacer un proceso. O la parte demandante sola puede hacer un proceso. O la parte demandada sola puede hacer un proceso. Bueno, en este sentido, de la RAE, sí, hay colaboración en el proceso. A
afinando un poquitito más esta idea, nos tenemos que remontar a los orígenes mismos del derecho procesal. Aquella obra de Oscar von Wieland, Teoría de las excepciones procesales en los presupuestos procesales, del año 1868. En ese libro, nuestro autor desarrolla la noción de proceso como relación jurídica procesal, diferente de la relación jurídica sustancial debatida en el proceso. Hoy se dirá, bueno, hay más de una relación jurídica procesal, o será una relación jurídica compleja, o hay otras teorías que explican la naturaleza del proceso con otras instituciones, lo cual no viene al caso. Lo cierto es que se colabora en el proceso, en cierto sentido, sí, tanto que existe una relación jurídica procesal con facultad o descarga de bienes o obligaciones. Pero en un proceso contencioso, entendamos por proceso contencioso un proceso en cuyo seno hay un conflicto de intereses contrapuestos, enfrentados. En un proceso contencioso existe colaboración. Bueno, claro, sí, para encontrar la verdad y la justicia. Algo así como Caperucita Roja y el lobo veloz, caminando, y por qué no la abuelita también, caminando de la mano en una verde pradera, con un arroyo de agua cristalina, con un sol limpio, un cielo celeste, que allá en el horizonte, bueno, la pradera y el cielo confluyen todo en armonía de paz. La verdad y la justicia. Parece un poco esta parodia de Caperucita Roja, el lobo y la abuelita, ¿no? Querrán la verdad y la justicia las partes enfrentadas en un conflicto de intereses a costa del sacrificio del propio interés. Querrán las partes enfrentadas en un conflicto de intereses la verdad y la justicia a costa del sacrificio del propio interés, lo subrayo. Y los invito a que cada una de ustedes se remitan a sus propias experiencias profesionales. Se dirá con otro enfoque, bueno, las partes ¿cómo lo van a colaborar de cara a una tutela judicial efectiva de los derechos que se hacen valer dentro del proceso? Maravilloso. Pero insisto, aún a costa del sacrificio del propio interés. Creo que lo primero que tenemos que hacer en esto de la colaboración de las partes es deslindar el objetivo perseguido por las partes en el proceso. Y voy a hablar otra vez de un proceso contencioso donde hay un conflicto de intereses. Les pregunto, si hay un conflicto de intereses, ¿es que cada parte querrá que prevalezca su interés o el interés de la parte adversaria? ¿De qué creen? ¿Cómo se llama que una parte quiera que prevalezca su interés y no el de la contraparte? Con una palabra, ¿cómo se llamaría? En términos futbolísticos. Ganar.
¿Será discutible? Muy bien, será discutible. Lo que les pido es que lo admitan en esta ocasión como una mera hipótesis de trabajo. Supongamos que el objetivo de las partes fuera ganar lo más posible, no perder o perder lo menos posible. Sería esa la hipótesis de trabajo que ustedes ven en el párrafo superior de la figura. Una vez que hemos deslindado este objetivo, ganar o no perder, lo siguiente es pensar en los incentivos que se pueden proporcionar a las partes para que, buscando ganar o no perder, colaboren. Incentivos para hacer o no hacer cosas que apunten a lograr sus objetivos, ganar o no perder, pero que al mismo tiempo importen una colaboración. Supongamos que tenemos un burro de carga y lo queremos usar para transportar una carga. Muy importante para nosotros, el transporte de esta carga. Depende del sustento de nuestra familia. Esa carga puede servir a las personas a las que tiene que llegar por múltiples razones. ¿Cuál es nuestro interés? Bueno, el transporte de la carga. ¿Cuál será el interés del burro? Llevar la carga, hacer el sacrificio, porque él está tranquilo como está. Su interés es quedarse donde está. ¿Hay o no hay un conflicto de intereses entre el burro y yo que quiero, cualquiera de nosotros que quiere activar el burro para que llegue la carga? Hay un conflicto de intereses. Pero, ¿cómo logro que el burro colabore conmigo? Sí, le hablo al oído y le explico acerca de la importancia de su aporte a la economía de la región, a la economía familiar. Le explico al oído con toda persuasión, utilizando la retórica aristotélica. Le argumento cuán importante es que haga lo que yo le estoy pidiendo. ¿Ustedes qué creen, que el burro se va a dejar persuadir por todos los valores y principios que yo le comento? No, seguramente no. Eso sí, si yo coloco delante de un burro con una caña y una zanahoria, según se dice, yo nunca lo he comprobado, el burro queriendo alcanzar la zanahoria se mueve. Ese es el incentivo. El burro está colaborando conmigo, pero en realidad lo que está haciendo es queriendo cumplir su objetivo, que es alcanzar la zanahoria. Les leo 3 millones. ¿Qué son los incentivos en general? Bueno, las personas responden a incentivos, reaccionan ante ellos. Las normas jurídicas pueden establecer incentivos para que los comportamientos negativos sean evitados y los positivos realizados. Consisten en recompensas, estímulos positivos o castigos, estímulos negativos, que inducen el comportamiento de las personas. Estos estímulos no tienen por qué ser materiales, pueden ser inmateriales, presión social, motivaciones morales, reconocimientos personales. Hay una gama de incentivos posibles. Lo interesante hasta acá, para hacer una especie de resumen, es que detectar, aislar el objetivo que se permite diseñar incentivos para que los comportamientos incentivados puedan satisfacer esos objetivos
pero al mismo tiempo colaborar con otra cosa. Claro, esos objetivos, esos incentivos tienen que ser idóneos. El primer requisito de toda razonabilidad, la idoneidad. ¿Por qué digo idóneos? Bueno, porque supongan que, volviendo al burro, para estimularlo, en lugar, bueno, uso la caña, uso el hilo, pero en lugar de poner una zanahoria que sé que come el burro, le pongo una tira de asado. No va a ser un incentivo idóneo, no va a servir. Pero cuidado con la elección. Sabemos que podemos incentivar comportamientos direccionados hacia determinados lugares, por ejemplo, para que se colabore con el servicio de la justicia. Lo sabemos. Ahora, no podemos elegir cualquier incentivo. Cuando la administración francesa en Hanoi, no me digan cuánto fue, porque no me acuerdo. O sea, es una pregunta que queda descartada para la parte final. Parece que había una enorme proliferación de ratas. ¿Qué idea tuvieron las autoridades francesas? Por cada rata capturada que llevaba a la población, se le daba una recompensa de dinero. Ese fue el incentivo, la recompensa de dinero por cada rata. Y claro, al matarse las ratas, cuyos cuerpos se llevaban para cobrar la recompensa, se pensaba combatir la plaga. Pero ¿qué fue lo que pasó? La gente empezó a criar ratas. ¿Cuál era el incentivo que utilizaban los romanos para que los arquitectos se esmeraran en la construcción de ciertas obras públicas? Por ejemplo, los puentes. Cuando se inauguraba el puente, ponían al arquitecto abajo. El arquitecto tenía que haberse esmerado realmente si no quería subir debajo del puente. Incentivos para que la gente haga cosas y las haga bien. Para ello de los incentivos es muy importante, me parece, romper una tendencia nuestra, abogados, abogadas, de creer que las soluciones las vamos a encontrar nosotros desde los conocimientos que hemos adquirido, prescindiendo de otras disciplinas científicas que ya tienen estudiado. Por ejemplo, es el tema que estoy desarrollando, tienen desarrollado el estudio de los incentivos para movilizar las comunidades. Entonces, el aporte interdisciplinario en esto y en otras cuestiones, no viene al caso ahora, llamarían el tema coordinado, es imprescindible contar con un aporte interdisciplinario. Por ejemplo, ¿ustedes qué creen? ¿Que son más útiles los incentivos que llevan a ganar o los incentivos que llevan a no perder? Es decir, ¿qué se incentiva más? ¿Un comportamiento que lleva a no perder o un comportamiento que lleva a ganar? Les cuento un estudio científico. Fueron divididos dos grupos de mujeres. Dos grupos integrados por personas de similares características. A un grupo se le dijo que si se hacía una mamografía anual, iban a poder detectar algún tumor incipiente y lo iban a poder erradicar.
hacían la mamografía, iban a poder detectar y iban a erradicar. Al otro grupo se le dijo, si usted no se hace la mamografía anual, no va a poder detectar el mal y no lo va a poder erradicar. A partir de así, las mujeres integrantes de los dos grupos, impactadas, acudieron a hacerse las mamografías, pero en mayor cantidad. ¿Ustedes creen las de qué grupo? ¿Las del grupo A o las del grupo B? Las del grupo B. ¿Saben cómo se llama eso? Aversión a la pérdida. Eso lo saben los psicólogos. Nosotros abogados no lo sabemos. Bueno, podemos hablar de culturas tradicionales, no estamos formados. De allí la importancia de la interdisciplina. Las normas procesales, ya vamos a los incentivos procesales brevemente, digamos, esto es infinito, todos los incentivos, por lo menos, hay que pensar, si no quisiera votar un elenco, mucho, pero yo quiero transmitirles algunos ejemplos. Las normas procesales y los fallos ¿qué son? Los fallos dicen lo que las normas dicen, o sea, hacen hablar a las normas, digamos, son normas individuales que aplican las normas generales extrañas. De manera que los fallos y las normas son dos tipos de normas en todo caso, ¿no? Al menos en la teoría que es. Las normas procesales y a veces los fallos pueden establecer incentivos para la realización de determinados comportamientos. Si yo le preguntara, ¿para qué se prueba en el proceso? Alguien dirá, con razón, se prueba para descubrir la verdad, para acceder a la verdad. Bueno, fíjense que hay normas procesales que estructuran las cargas probatorias que pueden traducirse más o menos así. Si usted no colabora probando lo que tiene que probar, entonces se expone a una derrota. Y con las cargas probatorias dinámicas, lo mismo. Con la inversión, la llamada inversión de las cargas probatorias, sobre las cuales no voy a hablar ahora. Pero también sucede lo mismo. Si usted no prueba lo que tiene que probar, como cualquiera sea la carga probatoria que le imponga esto de que tiene que probar, tradicional o dinámica, si usted no colabora probando, se expone a una derrota. Otro incentivo, invertir la carga del tiempo. ¿Qué sucede cuando el demandado o deudor sabe que no tiene razón? ¿Usted qué cree? Excelente. ¿Usted cree que va a colaborar con una tutela judicial efectiva, uno de cuyos componentes es un plazo razonable? ¿Usted cree que echará largas el asunto, que pondrá palos en la rueda, pondrá piedras, cascotes, rojas, lo que tenga a mano para que no pueda avanzar el proceso? Claro, pero ¿qué pasa si le presentamos a este proceso la alternativa de una tutela anticipatoria de evidencia? Es decir, me explico, si durante el proceso se colectan pruebas suficientes que hagan que el derecho que hace valer el demandante sea probable o altamente probable, entonces ese derecho o el bien de la vida sobre el que se está discutiendo en el proceso se le otorga al demandante durante el proceso, antes de la sentencia definitiva firme, como se llama para mencionar. Ante esta técnica de las tutelas anticipatorias,
ya no va a tener interés en dilatar el resultado del proceso. Porque el interés que tenía para dilatar el resultado del proceso era que mientras el proceso duraba, él seguía disfrutando el bien de la vida sobre el cual se discutía. Ahora ya no va a tener ese interés. Va a quedar desalentado para obstaculizar la marcha del proceso. Pero además va a quedar estimulado para hacer todo lo posible para revertir esa situación. Entonces pasamos de un sujeto que estaba echado a la retranca a un sujeto que ahora se va a mover porque va a tener que revertir una situación. Porque el bien de la vida, insisto, motivo de debate, ya no lo va a tener él, lo va a tener el demandante, cuyo derecho ha sido encontrado altamente probado. Otra técnica, entre otras, dicho en inglés, las betting strategies, disculpen la pronunciación, que consiste más o menos en lo siguiente. Hay varias, pero supongamos que una de las partes, la parte demandada, hace una oferta durante el proceso de arreglo y esa oferta es rechazada por la parte demandante. Si después la parte demandante consigue una sentencia en la que obtiene igual o menos que lo que le había sido ofrecido, paga las cuentas. Es decir, usted apuesta por el proceso contra viento y marea, sepa que usted, si no obtiene todo lo que usted esperaba, obtiene igual o menos que lo que se le ofreció, usted va a soportar las cosas, aunque gane el proceso. Otras estrategias son bastante desgraciadas en algún punto. La ineficiencia del servicio de justicia es un incentivo negativo. Fíjense que la ineficiencia del servicio de justicia a nivel logra dos cosas. Logra que algunos conflictos de intereses ni siquiera entren al sistema judicial. Las personas involucradas en el conflicto de intereses prefieren seguir conviviendo con el conflicto de intereses antes de sumar a su conflicto de intereses otras penurias que son las propias del funcionamiento del servicio judicial. Y las que entran, y las personas que entran, se atreven a entrar al sistema judicial, se hartan pasando el tiempo y es probable que intenten salir a poder mudar del sistema judicial, incluso a través de pésimos arreglos. Fíjense que el sistema de justicia entonces, de manera que es ineficiente, termina siendo también un incentivo, un estímulo para determinado comportamiento. O no entrar al sistema judicial, o si no, entró, salir de cualquier manera, a cualquier forma. Y hoy por hoy, el tema de actualidad, ¿cómo se castiga en el sistema judicial la mora? Puede llegar a ser un negocio bastante aceptable, tener una deuda de dinero, no pagarla, forzar que el acreedor nos haga juicio, para después conseguir con el tiempo una sentencia que de ninguna manera en su expresión económica tenga el mismo poder adquisitivo que el poder adquisitivo que tenía el crédito cuando fue contraído y cuando debió ser cumplido. Es decir, ¿cómo manejamos la inflación? ¿Vamos a seguir aplicando la ley 23.928 cuando ha desaparecido absolutamente toda razón de ser? Porque han cambiado las circunstancias que se tuvieron en cuenta al momento de su ejecución. La ratio legis no es la misma ahora. Pero no se puede actualizar. ¿Qué se hace? También se aplica la tasa activa, pero la tasa activa está por debajo de la inflación. Entonces, incentivamos la litigación y al mismo tiempo incentivamos que el proceso vaya a largas. Con lo cual, fíjense cómo funciona de manera negativa. Pregunta sugerida al auditorio, al final no haya pregunta, ¿qué ha dicho la Corte Suprema de la Nación sobre este episodio de la inflación? Y si no lo preguntan ustedes, lo voy a preguntar yo, porque tengo ganas de decirlo. Pero vamos primero a terminar el desarrollo normal, que no sé si no va a ocupar más tiempo del que... Bueno, hasta acá el tema de los incentivos. Y al final les adelanto acerca, bueno, cuándo aplicar los incentivos procesales. La propuesta que les voy a hacer
constitucional es en la etapa preprocesal. Pero bueno, queda para después. Vuelta de página, vamos a atacar por otro flanco completamente distinto. Ya no la colaboración, ya no los incentivos para colaborar. Brevemente, muy brevemente, otro tema. ¿Cómo se ejerce? Pero que después van a confluir, cuidado, ¿no? Por eso el cambio de frente nada más es para buscar una influencia posterior. ¿Cómo se ejerce el derecho al debido proceso? Bueno, ustedes lo saben, como todo derecho constitucional debe ser ejercido por las leyes que reglamentan su ejercicio. Cuando digo leyes me refiero a normas generales abstractas, pueden ser leyes, pueden ser acordadas, decretos, en fin, normas reglamentarias. En la provincia de Buenos Aires, de donde vengo, es muy común que nuestra Suprema Corte emita acordadas que prácticamente no solamente complementan al Código Procesal, sino hasta lo derogan en algunos aspectos. En fin, estas leyes reglamentarias no tienen que alterar al derecho reglamentado, a veces el derecho constitucional. Ahora, ¿qué es alterar? Hipotetizar, impedir, obstaculizar el ejercicio del derecho constitucional reglamentado. ¿Está bien? Hipotetizar. Hipótesis B. Impedir el máximo rendimiento posible del derecho constitucional reglamentado. Es un matiz. Una cosa es impedir el ejercicio, alteración, reglamentación que altera el ejercicio, como reglamentación que impide el ejercicio. Y otra cosa es alteración, como reglamentación que impide el máximo rendimiento posible del ejercicio de ese derecho. Lo que acabo de decir conecta con dos ideas. El Estado, cuando emite las normas procesales, puede decir, bueno, yo con estas normas procesales a ustedes, señores, señoras, no les impido ejercer el derecho al debido proceso. Por lo tanto, cumplo, mi reglamentación es razonable porque no les impido. Yo no les impido. ¿Y saben qué? Este plan es rígido porque yo no les impido. Por lo tanto, ustedes tienen que a rajatabla sujetarse a la normativa procesal. Repito, código, leyes orgánicas, leyes complementarias, acordadas, donde fuera que estuviera. Pero al lado de este plan rígido del Estado, dice, bueno, el proceso se hace con las normas que yo establecí y punto, y nada más. Puede haber como alternativa un plan flexible que diga más o menos así. Yo, Estado, les propongo un plan para que ustedes puedan ejercer, a través de las normas procesales, puedan ejercer su derecho al debido proceso. Pero admito, modestamente, que tal vez pueda haber otros planes más flexibles que permitan un mayor rendimiento para este ejercicio del derecho al debido proceso. Entonces, desde este punto de vista del plan flexible, que tolere otras formas diferentes a las normas procesales estipuladas por el Estado, cabe preguntarse, ya está respondido, ¿cuál sería la utilidad de un plan flexible y no rígido? Bueno, permitir adaptaciones que se vayan acomodando a los tiempos, a las circunstancias, a las personas. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para permitir la máxima, lo dije ya como 10 veces, pero quiero marcar,
no solamente permitir el ejercicio del derecho al debido proceso, sino permitir la máxima medida posible de ese ejercicio. Y entonces comienzan a llegar las adaptaciones con este enfoque. Hasta el propio Estado produce adaptaciones con otras normas complementarias, lo que se conoce como tutela diferenciada. ¿Diferenciada por qué? Bueno, porque hay derechos sensibles, hay personas vulnerables que necesitan otras formas procesales, no las formas procesales comunes y corrientes. Por ejemplo, aquí, en la provincia de Jujuy, la ley 4.442 en materia de amparo, no se aplican las normas como se aplican estas normas, las que están contenidas en esta reglamento, en esta ley. Ni hablar de la ley 5.007 sobre trasplantes de órganos. A veces el legislador no hace una adaptación, no se encarga de diseñar un procedimiento específico de acuerdo a las circunstancias, a las personas, sino que se lo delega a los jueces y a las juezas. Es el caso de los procesos con personas vulnerables, leyes 26.378 para las personas con discapacidad o 27.360 para los adultos mayores. Estas dos leyes facultan, exigen, diría yo, a los jueces y a las juezas adoptar ajustes razonables de procedimiento. ¿Para qué? Para convertir la igualdad de las partes formal en una igualación real de oportunidades al transitar por el proceso. ¿Cómo se puede también adaptar las formas procesales? A través de la interpretación de los doctrinarios que colaboran, proponiendo formas distintas a las que prevén las normas procesales. Sería una suerte de interpretación dogmática, pero también interpretación operativa. Los jueces, cuando la Corte de la Nación o cualquier otro tribunal nos dice que para cumplir con el requisito de la contracautela, para conseguir una medida cautelar, no hace falta contar con el beneficio de litigar sin gastos otorgados, alcanza con que esté en trámite. Bueno, por vía de interpretación, estamos de alguna manera optimizando un aspecto del debido proceso, que es el tema de la igualdad, para que una carga económica no sea un obstáculo para el más pleno y cabal ejercicio del derecho al debido proceso. Y quiero llegar al último punto, que es el de la flexibilización, no ya por otras normas emitidas por el legislador, no ya por fallos, sino por acuerdos alcanzados entre las partes. Acuerdos entre las partes. Se pueden modificar las normas procesales, las que están, pongamos, en el Código Procesal Civil de Jujuy, a través de acuerdos procesales. Bueno, vamos a ver seguidamente. ¡Caramba! Artículo 4 del Código Procesal de Jujuy. Disciplina de las formas. Dice: las partes no pueden darse un procedimiento especial distinto del establecido para la sustanciación del proceso. ¡Epa! Es duro. Pero, si vamos al capítulo de las nulidades procesales, nos enteramos que, convengamos, a ver, me salté, si las partes hicieran caso omiso del artículo 4, nosotros vamos a hacer un acuerdo procesal y vamos a diseñar total o parcialmente un procedimiento diferente del que establece el código. ¿Y qué? ¿Qué pasaría? Bueno, pasaría que habría que aplicar otra parte del código, les decía, el capítulo de las nulidades procesales, y resulta que nos encontramos con esos artículos 179, párrafo 3, 180, 181, que nos dicen en síntesis que si el acto, aún siendo irregular, y si acordamos algo en contra de las reglas es irregular, acordando algo irregular, mientras haya logrado el fin al que estaba destinado ese acuerdo,
irregularidad no pueden plantear la nulidad. Y que además, aquí en Jujuy, corríjanme si me equivoco, como arreglo, la declaración de nulidad procesal es a pedido de parte. Solo excepcionalmente de oficio. Al menos lo que yo pude captar, percibir en la letra. De cualquier manera, ¿por qué procedería de oficio el órgano jurisdiccional si las partes han consensuado forma? ¿Para qué? En honor, en el altar de qué? De la puridad química de la letra de la ley. ¿Cuál sería la razón para proceder de oficio y declarar una nulidad procesal? Bueno, eso sí, despejado esto de si en Jujuy se pueden o no se pueden hacer acuerdos procesales en contra de lo que establecen las normas procesales, despejado eso, lo que tendríamos que preguntarnos y analizar es cuáles son los límites para los acuerdos procesales. ¿Se puede hacer cualquier acuerdo procesal? Absolutamente, que deje de lado cualquier norma procesal. Parece que hay un límite, que es precisamente el alcance que se le quiera dar a la noción del debido proceso. Es decir, los acuerdos procesales no podrían violar el debido proceso hasta por una razón civilística, res inter alios acta. Las partes pueden acordar entre ellas, pueden negociar formas que involucren facultades, cargas, deberes y obligaciones propias, pero lo que no pueden es, con un acuerdo que alcanzaron ellas, res inter alios acta, afectar el deber del Estado de proporcionar un debido proceso. ¿Por qué? Porque es un deber del Estado. El Estado no fue parte en ese acuerdo. Entonces el límite es el debido proceso. Claro. ¿Qué es el debido proceso? Porque si ese es el límite, ¿cómo sabemos si nos estamos pasando o no nos estamos pasando del límite, si no sabemos qué es concretamente el debido proceso? Bueno, miren, en mi opinión, el debido proceso es algo que responde a criterios, a veces ideológicos. Hay autores que colocan más cosas dentro del debido proceso, otros que colocan menos cosas. Bueno, yo quiero compartir con ustedes lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El derecho al debido proceso para la Corte Interamericana de Derechos Humanos requiere una serie de subderechos o principios o valores. Derecho a ser oído con asistencia letrada, públicamente, con chance probatoria, con chance de recurso, gratuitamente o al menos sin costos excesivos. Derecho a ser respondido de modo no arbitrario, con la verdad y la justicia, con efectividad. Y todo esto ante por un órgano judicial competente, independiente, imparcial, en condiciones de igualdad de las partes, dentro de un plazo razonable. No desesperen. Si ustedes quieren verlo, acabo de decir, simplemente tienen que entrar a la página de la Corte Interamericana, buscar debido proceso y van a encontrar un profundísimo y minucioso desarrollo de lo que la Corte Interamericana considera como debido proceso. Yo apenas les presenté una síntesis, tal vez incompleta incluso. Y yo mismo me tomaba el atrevimiento de escribir alguna cosa sobre qué es para mí lo que incluye. Pero bueno, mejor la Corte Interamericana, ¿verdad? Ahora digo yo, si sabemos que los acuerdos procesales que alcancen las partes para modificar las formas procesales tienen como límite el debido proceso, vamos a presentar algunos acuerdos posibles invalidables. Por ejemplo, las partes podrían acordar, y esto es de gabinete, pero es para jugar, para mover las neuronas, digamos. Podrían las partes acordar actuar en juicio sin acordar. Pero no habíamos dicho que formaba parte del debido proceso actuar con asistencia letrada.
confronta abiertamente este acuerdo con un ingrediente del derecho, con un ingrediente del debido proceso, y por lo tanto no sería válido. Y tanto es así, y me voy a detener un segundo en todo ese listado. Bueno, hay varios ejemplos que vamos a repasar. Me voy a detener un segundo en actuar en juicio sin abogado, porque en Jujuy han reglamentado muy minuciosamente ese aspecto del debido proceso. Artículo 5º, párrafo 2º, principio de igualdad. Jujuy, repito. Haciendo efectivos los poderes del que está investido, el juez dispondrá lo necesario a fin de que nadie pueda encontrarse en la condición de inferioridad jurídica. Claro, si un abogado se está en condición de inferioridad jurídica. Artículo 142, igualdad de patrocinio. Siempre que en una audiencia alguna de las partes se encuentre asistida de letrado frente a otra u otras que carezcan de dicha asistencia, el juez mandará que los defensores oficiales o cualquier abogado de la matrícula patrocine a estas últimas en la... No puede estar en una parte de una audiencia con un abogado y la otra no. Y lo que es más curioso, porque por ejemplo en la provincia de Buenos Aires no existe, es la ley 62-63, que establece suspensión de plazos por razones de contingencias personales del abogado del caso. Si el abogado, en casos de internación, nacimiento, guarda, fallecimiento, etc., el abogado tiene derecho a licencia y eso conduce a suspender el proceso. Fíjense qué importante será entonces actuar en el proceso con un abogado, una asistencia legal, como lo dice la Corte Interamericana. Y el Código y las leyes de Jujuy bajan a tierra 3 o 4 normas que van en línea con eso que dice la Corte Interamericana. Bueno, otros acuerdos y varios serían que todo el procedimiento fuera secreto, incluyendo la sentencia. ¿Cómo? Si la Corte Interamericana dice que tiene que ser un proceso público, que no hubiera chance de plantear defensa. Bueno, ya el Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 944, nos dice que es absolutamente inválido renunciar de antemano a la posibilidad de plantear defensa. No hay que ir muy lejos, tenemos así, repito, en el Código Civil y Comercial de la Nación, que no hubiera chance de producir pruebas. Acuerdos procesales, un acuerdo en el que las partes dijeran, bueno, no, renunciamos a producir pruebas, pero antes del proceso, no en una audiencia en la que se acuerde no producir pruebas. Claro. Que no se pueda recurrir la sentencia definitiva antes del proceso, no cuando se dictó y dejamos pasar el plazo para apelar, que es otra cosa. Es otra cosa distinta. Que la sentencia debe emitirse sin fundamentación. Vamos a autorizar nosotros partes, acordamos que el juez, tenemos confianza al juez. Entonces que emita la sentencia y no funde. Que diga condena, absuelva, porque sí, porque se le antoja. Lo convenimos así. ¿Será válido? O que el juez, la jueza, al apreciar la prueba, así lo que corresponde aplicar el mecanismo de la sana crítica, no, que lo haga con su íntima convicción. No tiene por qué decir cómo llegó a su estado cognitivo de certeza. No, listo, esto es así y punto, sin dar ninguna mayor explicación o argumentación. O que aplique el juez o la jueza las normas de derecho privado de Hungría. ¿Por qué? Porque los litigantes somos húngaros y aunque no corresponde aplicar el derecho húngaro de acuerdo a los preceptos del derecho internacional privado, bueno, queremos que se decida así. Si la sentencia es emitida y no queda firme, no es cumplida voluntariamente, que no se pueda ejecutar. Caramba, pero eso la Corte Interamericana no le gusta, ni medio. El proceso dura hasta el cumplimiento de la sentencia, acaso ocurra. Bueno, estos acuerdos no serían válidos. ¿Por qué? Porque transgreden el límite del debido proceso. Se inmiscuyen las partes en lo que son deberes del Estado. Las partes podrán acordar, repito, sobre su facultad, cargas, deberes, obligaciones, pero no sobre los deberes del Estado. Es internacional. Habrá zonas
y no en soporte electrónico. En la provincia de Buenos Aires es imposible presentar un escrito hoy en soporte en papel, solo electrónico. Solo electrónico. Pero, a ver, hasta ayer con el papel no había debido proceso. Solo hay debido proceso electrónicamente. Si las partes, sin ir más lejos, tomando como referencia cercana el Código Civil y Comercial de la Nación, que de ninguna manera habla nada más de documentos electrónicos, habla de instrumentos privados, de particulares firmados y no firmados, privados, etc. ¿Por qué no podrían acordar litigar el papel? A mí como juez no me gustaría, a mí como observador imparcial, no juez, no me gustaría, como miembro de la sociedad, no me gustaría, pero la parte sí. Y acordar que se litigue el papel. ¿Y ahora el debido proceso? ¿Cómo conecta con la violación del debido proceso? Si acuerdan eso las partes. Si no caer, yo digo, cuidado con el debido proceso y sus alcances, por eso es bueno definirlo. Y cuidado con los fanatismos propios, con las preferencias y las elecciones propias. Porque una cosa es que el acuerdo confronte con el debido proceso que debe el Estado, y otra cosa es que el acuerdo procesal confronte con mi idea acerca de cómo deben ser las cosas. Y por lo tanto lo fulmino, que no se acomoda a lo que yo creo. Y muy legítimamente creo. La litigación electrónica en muchísimos aspectos es infinitamente superior a la litigación en papel, no más cuando hay distancias geográficas, el abogado o la abogada ya no tiene que viajar a las carreras, a veces con mal tiempo, contra reloj para presentar un escrito, ahora lo puede hacer electrónicamente, no dice no habrá ventaja para la litigación electrónica. Pero yo no estoy diciendo eso, yo no hablo de lo que estoy diciendo, un acuerdo de las partes que diga eso. ¿Por qué tendría que ser inválido? ¿Hay acuerdos válidos? Sí, porque la ley expresamente los permite. Miren, yo no las voy a corregir, no las voy a aburrir con la lectura, pero sí les menciono, en el Código Electoral hay tantos artículos que prevén artículos, el 19 sobre prórroga de competencia, el artículo 56, sustitución de parte con conformidad, sustitución de parte, les digo, con conformidad de la contraparte, artículo 69-70, unificación de personería, suspensión, agregación de plazos, bueno, y sigue ahí. Hay una serie de artículos que contemplan expresamente los acuerdos procesales. Pero los acuerdos procesales también pueden ser alcanzados de otra manera. A través de algo que podría denominarse, sin que el fenómeno quede agotado, no lo voy a decir, pero es un aspecto, reingeniería procesal. ¿Cuál es el aspecto que yo focalizo y que les quiero desafiar? En Jujuy, ¿cuántos códigos procesales civiles hay? Estoy esperando la fumadora catarata. Uno, ¿verdad? Yo les digo que hay dos. ¿Ya se generó suficiente suspenso? ¿Puedo seguir? Por supuesto, está el código que dice cómo tenemos que proceder, cuándo, dónde. Pero también hay un capítulo que es el de las prioridades procesales que nos dice cómo es que el acto procesal irregular, es decir, el que no se hace como lo establece la norma procesal, igualmente bajo ciertos recaudos sigue siendo válido, no dejó nunca de ser válido. Por eso dos códigos procesales. Uno, cómo hay que hacer los actos procesales. Otro, cómo hay que hacer para que si no se hacen como hay que hacerlos, igual los actos procesales siguen siendo válidos.
Ejemplo, hace ya muchos años, hoy parece prehistoria, cuando apenas empezó a usar el correo electrónico, yo todavía era juez de primera instancia, y empecé a usar en situaciones especiales, sobre todo cuando había urgencia, el correo electrónico para hacer notificaciones que debían ser hechas por cédula. ¿De qué dos maneras? Primero, en una audiencia preliminar o algo así, podría ser la audiencia de absolución de posiciones o de declaración de las partes, estando las partes presentes con sus abogados, en definitivo, les proponía, miren señores, ¿ustedes están de acuerdo con que utilicemos el correo electrónico para hacer notificaciones por cédula? Sí, perfecto. ¿Quién podía plantear la nulidad de una notificación por correo electrónico en estas condiciones? Si habían propiciado y consentido esta forma irregular. Pero aún sin acuerdo, enviando el correo electrónico, si a continuación el receptor del correo electrónico daba respuesta, contestaba, seguía la cadena, había cumplido la finalidad. Y también era un acto irregular esa notificación, ni siquiera avalada por un consenso previo, de un consenso posterior, por haber hecho el destinatario de esta notificación irregular lo que se estaba notificando que debía ser. Y esto aplicando el código procesal, porque en Jujuy dice, sin embargo, vamos a suponer, dice el código de Jujuy, que no se ha hecho una notificación regularmente. Pero dice el artículo 166. Sin embargo, si en el expediente resulta que la parte ha tenido noticia de la resolución, la diligencia de hacer notificación por correo electrónico hace 30 años, surtirá desde entonces sus efectos, sin que por ello quede relevado el notificador. Y hoy no se podría notificar así por WhatsApp. Otra reingeniería procesal. Pregunta, ¿el Código Procesal Civil de la provincia de Jujuy prevé una audiencia preliminar hecha y derecha a la usanza de la sí contemplada, por ejemplo, en el Código Procesal de la Nación, en el Código Procesal de la Rama, la organización que más conozco, y no en la provincia de Buenos Aires, casualmente? Pero volviendo al Jujuy, ¿prevé una audiencia preliminar hecha y derecha? No. Uy, caramba. No podemos entonces hacer una audiencia preliminar. Ah, pero ¿qué pasa? Hay un artículo 15, yo detecté ese, todo ver seguramente. A ver, incursionar en una jurisdicción que tiene su propia normativa, letra grande, letra chica, acordadas, fallos interpretativos, prácticas, usos, es un caso de falta de respeto, es un riesgo importante. Bueno, es lo que estoy haciendo yo, estoy en algún punto faltando de respeto cuando cito la normativa de ustedes. Pero el artículo 15, bueno, aclara, ese. ¿Qué es lo que dice? El juez está facultado para decretar de oficio y en cualquier estado del proceso. En cualquier estado del proceso, después de la demanda y contestación, no es cualquier estado del proceso. Todas las diligencias, todas las diligencias y medidas que estime conducentes al mejor esclarecimiento de los hechos controvertidos. Puede ordenar que comparezcan las partes, peritos o terceros con el objeto de interrogarlos y mandar realizar las pruebas que considere útil. Es una audiencia preliminar, porque una vez que estamos todos ahí, el alcance es flexible. Cargamos esto, sacamos lo otro, se dialoga. Es lo que hace exactamente el doctor Horacio Macedo, según lo que él me ha manifestado en este par de días que hemos estado dialogando. Otra cosa, en la provincia, está un poco más complicado. En la provincia de Jujuy, en el Código Procesal Civil, la prueba anticipada, es decir, aquello que se hace antes de la etapa probatoria propia dentro del proceso. La prueba anticipada tiene una finalidad solo cautelar, es decir, meramente asegurativa para que la prueba no se pierda. Es decir, se la produce con anticipación para que cuando llegue el momento común de producción, esta tiene sola finalidad en la letra del código.
Hay dudas, veo que hay... Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a suponer que sí, porque en la provincia de Buenos Aires sí. En la provincia de Buenos Aires sí. La prueba anticipada solo puede tener finalidad asegurativa. Nadie decir, hagámoslo ahora porque más adelante va a ser tarde, ¿eh? No lo vamos a poder producir. Pero ¿saben qué? Ustedes, en la provincia de Buenos Aires, tenemos un articulito allí perdido, inocente, inofensivo, que dice así, aquí es el 257, último párrafo. Si el juez o la jueza hace lugar a la prueba anticipada, que no tenga fin meramente asegurativo, pero le hace lugar igual, porque tal vez los gerentes lo persuaden, yo necesito esto para preparar mi defensa, yo necesito esto para medir cuerpo, yo necesito esto para ver si voy a acordar o no voy a acordar sobre el fondo del asunto antes de dar juicio. Mil razones. Este artículo 257, último párrafo, dice que si el juez o la jueza hace lugar a la prueba anticipada por considerar justificadas las razones, la decisión es inapelable. Y si es inapelable, muy mal y pronto, anda a cantar el arreglo. Porque tal vez no sea una prueba anticipada con fines meramente asegurativos. Puede ser una prueba anticipada con fines proactivos, pero como es inapelable, esto es ingeniería. Explotar, exprimir las normas para encontrar sentidos, significados que permitan otras formas distintas. Algo así como una resignificación de las normas para optimizar el ejercicio del derecho al debido proceso, una especie de, filosóficamente, de deconstrucción del proceso, como la frase acuñada por Jacques Derrida. Para terminar, ¿cómo estamos con el tiempo? Una hora ya, ¿ha pasado? ¿Alguien controló el tiempo? No, mejor, si no lo controlaron, listo, ya está. Bueno. Voy a querer presentarles algo, si todo funciona, digamos, tecnológicamente, porque generalmente nos hacen presentaciones, generalmente no, pero a veces pasa que no funciona adecuadamente. Les digo qué es eso y después lo van a ver. Audiencia preliminar, pero entre comillas, anticipada. Antes del proceso, en la etapa prejudicial, pre-trial. Sí. ¿Para qué? Para delimitar y depurar el futuro proceso. Estamos posicionados antes del proceso y lo que queremos es delimitar y depurar el futuro proceso. Anecdótico, un profesor de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, Carlos Ayarragaray, hace muchos años, en 1959 publicó un libro llamado El principio de la inmaculación en el proceso. Delimitar y depurar el conflicto del proceso. Antes de entrar en el proceso. ¿Cómo? Brevemente, a ver, están las dos partes, como lo practica el doctor Macedo, pero antes la demanda y la contestación, como una suerte de diligencia preliminar más, como una manifestación más de la tutela jurisdiccional anticipada, no solamente en materia cautelar, en materia decisoria, sino en materia de preparación del futuro proceso. Pero diligencia preliminar. Están las partes. A ver, cuente su historia. Yo venía caminando, ¿es cierto o no es cierto? Sí, es cierto, listo, acá tenemos un hecho que no está controvertido. Y cuando yo cruzó la calle o no puso la calle. No, no es cierto, no puso la calle, acá tenemos un hecho controvertido. Y así con todas las historias de las partes. Resultado, catálogo, por un lado, de hechos controvertidos, catálogo de hechos no controvertidos. A continuación, señores, ¿ustedes qué creen? ¿Quién tiene la carga de probar este hecho? Y claramente la tengo yo. ¿Usted qué dice? Pero la tengo yo. Y así, con cada uno de los hechos. ¿Qué puede pasar?
a preguntar el hecho. Y yo tengo testigo breve, tengo prueba pericial, perfecto. Y usted no tiene la carrera, pero tiene la facultad, la carrera que tiene alguna prueba tendente a, en fin, ya a arrancar del país, la posibilidad de que su contraparte pueda probar. Sí, tengo esta prueba, perfecto, y así con cada uno de los hechos. O sea, ¿cuáles hechos son controvertidos? No controvertidos. ¿Quién tiene la carga probatoria? ¿Qué pruebas? Y por último, otros acuerdos procesales. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay un proceso plenario abreviado, un poquito más chiquito que el ordinario, en la provincia de Buenos Aires. Se lo llama sumario, pero no es sumario técnicamente, es un plenario abreviado. No se permite alegar. Las partes podrían acordar, ¿saben qué? El alegato es un acto procesal que potencia el derecho a ser oído. El derecho a ser oído es uno de los condimentos del debido proceso. Potencia el derecho a ser oído. Pero nos gustaría, una de las partes dice, a mí me gustaría alegar, señor juez. La otra parte dice, yo también acompaño, porque a mí me gustaría alegar, porque una vez que producía los datos quisiera balancearla y proponer una eventual solución para todo esto. Bueno, claro, usted dirá, ¿y por qué van a colaborar? ¿Por qué van a colaborar las partes con esto? Porque tiene que haber incentivos. Incentivos lingüísticos, incentivos no lingüísticos. Dicho muy rápidamente. Les dije, se acabó de presentar un diálogo, ¿no? El juez o alguien en su lugar. Este hecho pasó, no pasó, con qué lo va a probar, quién tiene la carga, etcétera, etcétera. Esto es un diálogo interdisciplinar. Los lingüistas tienen estudiado perfectamente qué es un diálogo. Es un modo, es una modalidad textual para ellos. Lo tienen perfectamente estudiado, al punto que existe un señor lingüista llamado Paul Grimes que diseñó un principio cooperativo compuesto por máximas que desgranan el principio cooperativo. Por ejemplo, cuando le toque hablar, usted tiene que decir todo lo que tiene para decir. No se puede callar cosas. ¿Y qué pasa si se callan cosas? Decía Grimes. Se produce una implicatura, que significa sin razón. Para nosotros, abogados. Si usted nos dice lo que tiene que decir en el momento que debe decir, ¿no? Y hay tantas otras máximas, les digo una sola. Las tenía en Firmino, las tengo en Firmino, si quieren se las muestro, pero el tiempo se nos va. Hay incentivos lingüísticos, porque hablar no es gratuito. Hay compromisos sociales detrás de cada cosa que decimos o no decimos. Y en un diálogo, repito, los lingüistas tienen estudiadas máximas cuyo incumplimiento genera consecuencias. Y esas consecuencias son incentivos, porque nadie quiere padecer esas consecuencias. Y por eso van a colaborar, porque no quieren padecer las consecuencias resultantes del incumplimiento de las máximas. No van a colaborar para la verdad, van a colaborar porque si no dicen algo, porque no les conviene, eso les va a jugar en contra. Y por supuesto, les leo brevemente, y ya termino, y podemos pasar, si tenemos tiempo, a los 20 minutos, otros incentivos procesales, no solamente estos lingüísticos, las implicaturas de las que les hablaba, incentivos procesales que vienen del derecho comparado, no son inventados. No participar, consecuencias económicas, costas agravadas si quien no participa en la etapa previa es derrotado en el juicio posterior, costas a cargo de quien no participe en la etapa previa, aunque gane en el juicio posterior, imposibilidad de fundar la demanda posterior en hechos que no hubieran sido informados en esta etapa previa, considerar admitidos en un juicio posterior los hechos constitutivos aducidos por el rival en la etapa previa, imposibilidad en el juicio posterior de plantear hechos impeditivos, extintivos, invalidativos o modificativos que hubieran podido ser dados a conocer en la etapa previa, que la falta de participación sin justificado motivo permita al juez al sentenciar en el ulterior proceso extraer de allí argumentos de prueba, imposibilidad de prueba que no se hubiera revelado a la contraria en la etapa previa. Todo esto es derecho comparado, funciona en otros países. Y la idea de esta audiencia preliminar
preliminar anticipada no es conciliar sobre el fondo del asunto, es preparar el futuro proceso, claro, preparándolo, en una de esas, produciendo alguna prueba anticipada, en una de esas también se llega al fin no querido de la regla. Si quieren podemos ver, lo que ustedes van a ver es una representación teatral de una audiencia preliminar anticipada, hecha por actores de la ley. Los hechos que han de ser representados corresponden a un caso real. Todo surge porque alguien vende un camión y el comprador se compromete a pagar una suma de dinero y a entregar como parte de pago un vehículo. Pero esta relación entra en cortocircuito. En la representación, las partes del contrato, el vendedor del camión, Víctor, y el comprador, Carlos, que son representados por Gisela Cosenza, asesora del vendedor, Víctor, y la abogada Florencia Candia, asesora del comprador, Carlos, y el negociador, el doctor Nicolás Acerbi. Buenas tardes, señores abogados. Estamos reunidos a través de esta plataforma y vamos a hacer teleconferencia para delimitar y depurar los conflictos entre Carlos, el comprador, y Víctor, el vendedor. Ustedes ya saben que consiste este procedimiento con oralidad y tecnología. Lo que yo no tengo en claro es quién promovió el procedimiento, si Carlos o Víctor. Fue Carlos, doctora Acerbi, mi cliente. ¿Pero lo pidió después del cierre de la mediación previa obligatoria o lo pidió antes de toda mediación como una obligación preliminar? Intentamos una mediación previa obligatoria, pero sin acuerdo total no hubo éxito y por ende se cerró. Por eso, cerrada esa mediación, pedimos ante el juzgado ya sorteado al iniciarse la mediación esta diligencia preliminar en base a los artículos 34.5d, 36.4, 413, 436, 327, párrafo segundo y tercero, 324.1, 326 y otros del Código Procesal Civil y Comercial. Entendido. Bueno, abogada Candia, por favor, comience con dar su versión de los hechos. Muchas gracias, doctor. Bueno, mi cliente, el señor Carlos, dice que el 12 de diciembre del 2019 le compró un camión al señor Víctor y que éste no cumplió con el contrato. O sea, según usted, Carlos compró, Víctor vendió un camión. ¿Qué dice usted, abogada Cosenza? Mi cliente, el señor Víctor, dice que es cierto que le vendió al señor Carlos un camión, pero agrega que en verdad fue el señor Carlos quien no cumplió el contrato. Bueno, por lo pronto tenemos un consenso acerca de la existencia del contrato de compraventa del camión en el que el señor Carlos compró, el señor Víctor vendió. ¿De acuerdo hasta acá? De acuerdo, por supuesto. Claro, hasta ahí todo bien. Bien, ya sabemos que existió un contrato de compraventa automotor, pero ¿fue instrumentado este contrato? ¿De qué forma? Sí, fue instrumentado. Mi cliente tiene este boleto. Lo voy a exhibir en la pantalla en este momento, si me permite. Sí. Se lo ve bien, se lo ve bien. Por favor, dígame, abogada Cosenza, su cliente, el vendedor, ¿reconoce o desconoce el boleto? Déjeme ver, por favor. Mi cliente me dio una copia. Bueno, parecen ser idénticas. Si es así, no puedo más que admitir la copia exhibida en la pantalla, que muestra la misma realidad jurídica que la copia que tengo yo. Bueno, excelente. Hasta acá estamos de acuerdo sobre la existencia del contrato de compraventa y sobre la autenticidad del boleto en el que se fue instrumentado. Podemos avanzar entonces en forma firme. A todo esto, seré curioso, ¿dónde está el conflicto? Bueno, como dije, mi cliente le compró un camión a Víctor. Admito que el vendedor entregó ese camión a mi representado. A su vez, afirmo que mi cliente pagó el precio consistente en la entrega de una suma de dinero y en la entrega de un vehículo. Lo que pasa, y acá está el problema, es que el vendedor no le entregó a mi cliente el libre de deuda hasta el día de la compraventa. Mi cliente quiere que se le entregue el libre de deuda del camión hasta el día de esa compraventa, que fue el 12 de diciembre del 2019. A ver, yo sé que hay una deuda anterior a la compraventa, porque se puede consultar por internet. Lo que pretende mi cliente es que el vendedor pague esa deuda anterior a la compraventa. Entiendo. ¿Y usted qué nos dice, abogada Cosenza?
Sobre la entrega recíproca de los camiones estoy de acuerdo. También es cierto que el comprador le entregó a mi cliente la suma de dinero acordada, pero tengo entendido que no es cierto que el camión vendido tenga una deuda por patentes anteriores al 12 de diciembre del 2019. En cambio, el que tenía deudas anteriores a esa fecha era el vehículo entregado como parte de pago, y mi cliente quiere que esas patentes atrasadas sean pagadas por el comprador. Muy bien, avancemos. Si la deuda del camión vendido existiera al momento del boleto de compraventa, le pregunto, abogada Cosenza, ¿su cliente, el vendedor Víctor, estaría dispuesto a pagarla? Pero por supuesto que no. Bueno, quiero decir, no si esa obligación no surge del contrato de compraventa, porque según lo establecido en el artículo... Colega, disculpe que le interrumpa, pero surge del contrato de compraventa, más precisamente de la cláusula tercera, que el señor Víctor entrega el vendido camión libre de patentes a la fecha del negocio. A ver, déjeme ver. Sí, tiene razón. Le paso a usted, abogada Candia, similar pregunta. Si la deuda existiera al momento de la compra-venta, y me refiero ahora al vehículo entregado por el comprador como parte de pago, ¿su cliente, Carlos, estaría dispuesto a pagarla? Mi cliente no podría no estar de acuerdo en pagar esa deuda impositiva, ya que el contrato que tenemos a la vista establece igual la obligación de libre deuda para ambas partes. Muy bien, hasta acá tenemos que el vendedor Víctor se puede comprometer a pagar las deudas de las patentes del camión y el comprador Carlos puede hacer lo propio con las deudas de las patentes del vehículo entregado como parte de pago. Nos quedaría averiguar el monto de las patentes que adeuda cada uno de sus vehículos y el plazo en que cada uno pueda llegar a abonar su deuda. Yo preferiría que el juzgado, usando internet, determinara el monto de las patentes adeudadas por cada vehículo y además fijar un plazo razonable para el pago. Me parece bien, doctora. Así nuestra intervención en este punto quedaría cerrada, ¿no es verdad? Muy bien, moción aceptada. De todo el universo de las obligaciones posibles emanadas del contrato de compra-venta, hemos solucionado la cuestión de las deudas. ¿Qué nos quedaría? ¿Queda algo más para tratar? Sí, por supuesto. Nos queda el certificado 08 del vehículo entregado como parte de pago, que mi cliente dice que el comprador no se lo entregó. Perdón, doctora, mi cliente dice que sí se lo entregó. Bueno, hemos descubierto aquí un hecho controvertido, mientras que el comprador dice que entregó el 08 del vehículo dado como parte de pago. Este dice que el comprador no le entregó el certificado 08. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice? No, precisamente estamos en desacuerdo en ese punto. Por supuesto que estamos en desacuerdo. Sí, me expresé mal, colegas, disculpen. Están de acuerdo en que hay un hecho controvertido. Ah, sí, ahora sí. Y además de controvertido, es conducente. No puedo estar más de acuerdo con mi colega. Les pregunto, ¿el comprador Carlos tendrá que probar la entrega del certificado 08 del vehículo que dio como parte de pago del precio? ¿O el vendedor Víctor tendrá que probar la no entrega de ese certificado 08? Téngase presente que yo soy la abogada del comprador. Para mí, si el vendedor afirma la no entrega, él tiene que probar la no entrega del mismo. Todo lo contrario. Mi cliente no puede asumir la prueba de la no entrega de un hecho negativo. Si el comprador afirma la entrega, él tiene que probar la entrega. Supongamos, abogada Cosenza, que su cliente, el vendedor, tuviera que probar que el comprador, Carlos, no le entregó el certificado 08. ¿Cómo lo haría? Insisto en que mi cliente no tiene la carga de probar la no entrega del certificado 08. Pero si tuviese que probar ese hecho, lo cierto es que no tendría cómo hacerlo. Sería una prueba diabólica. Bien, ahora su turno, abogada Candia. Si su cliente, el comprador Carlos, tuviera que probar que efectivamente le entregó el certificado 08 al vendedor Víctor, ¿cómo lo haría? Para no ser menos, insisto también en que mi cliente no tiene la carga probatoria. Como sea, a mí Carlos me dijo que le entregó el certificado 08 a Víctor cuando estaban solos en la oficina. No había nadie presente y no le hizo firmar ningún tipo de recibo.
A mi modo de ver, la única prueba pertinente sería la absolución de posesiones del señor Víctor. Yo creo firmemente en esa prueba de absolución de posesiones porque creo en la buena fe de la gente de bien. Y si Víctor es buena gente, va a confesar. En síntesis, sobre la cuestión de si entrega sí, entrega no del 08 certificado del vehículo, hay discrepancia sobre quién tiene la carga de la prueba y nada más hay que hacer una absolución de posesiones del vendedor Víctor. Estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Bueno, hasta aquí hemos aclarado el panorama. Voy a hacer una breve síntesis de los hechos. Hay consenso sobre la existencia de la compra-venta y la autenticidad del boleto. El vendedor Víctor se compromete a pagar las patentes atrasadas del vehículo y el comprador Carlos se compromete a hacer lo propio respecto a las patentes atrasadas del vehículo entregado como parte de pago. Queda la cuestión relativa a la entrega del 08. Hay discrepancia acerca de la carga de la prueba en esa cuestión y solo hay que hacer una absolución de posesiones, en este caso a Víctor. El trabajo del juzgado será averiguar los montos de las patentes atrasadas, fijar una audiencia para que se lleve a cabo la absolución de posesiones y finalmente sentenciar para determinar el plazo del pago de estas patentes para resolver quién tiene la carga probatoria para la cuestión relativa a la entrega del certificado del 08 del vehículo y para condenar o absorber al comprador Carlos de la obligación de entregar el vehículo a Víctor de ese certificado. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo. Y también conforme. Para darle algún cauce formal a todo esto, ¿les parecería aplicar eventualmente las reglas del proceso sumarísimo? Sí, si fuera necesario, es así más simple. Sí, en ese punto estoy de acuerdo, pero me gustaría tener la chance de alegar y desplayarme sobre los fundamentos jurídicos de mi postura, antes de que el juzgado falle sobre la cuestión de la entrega del certificado 08. No quiero exagerar, pero para mí, sin alegato no hay debido proceso. Ninguna objeción respecto a esa chance. Me gustaría también poder alegar y ahondar en los aspectos jurídicos de esa cuestión. Bien, a continuación voy a dar de alta de este acuerdo en el sistema Augusta, a modo de acta de lo actuado, realizado, una conciliación y una suerte de demanda, reconvención, contestación conjunta, tramitable en cuanto sigue según las reglas del proceso sumarísimo y con chance de alegar. A ustedes, a su vez, se comprometen a que sus respectivos clientes presten conformidad en un plazo de 5 días, comenzando a contar desde mañana. ¿Está bien? Sí, de acuerdo. Sí, también conforme. Perfecto. Muchas gracias. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Igualmente, doctor. Hasta pronto. Muchas gracias. Más o menos pasa por ahí. A veces es difícil seguir el diálogo del 08, pero si no se tomara más tiempo para seguir los detalles del diálogo, verían que hay cuestiones que están de acuerdo, que no están de acuerdo, y lo que está de acuerdo queda definido. Lo que no está de acuerdo se resuelve. Bueno, ¿cómo se va a dirimir? Pactan un tipo de proceso, pactan agregar un acto procesal, que es el alegato que no está previsto para el juicio sumarísimo, menos aún, no está para el sumario, menos para el sumarísimo en la provincia de Buenos Aires. Y entonces, no tengo más para decirles, solo quiero compartir un par de lecturas. Este es un libro de Juan Carlos de Pablo, el economista, que dice, ¿qué aprendí de? Se llama. Y hay una lista de personas que conoció en su vida que le han enseñado cosas. Una de esas personas, Ronald Harvey Coase, se escribe, no sé cómo se pronunciará, Coase, del famoso teorema de Coase. Si quieren, me preguntan si lo explico, pero no ahora. ¿Qué dice? ¿Qué aprendió Juan Carlos de Pablo de Coase? Que los colegas acepten nuevas ideas con enfoques no siempre es fácil. Además de inteligencia,
y esfuerzo hay que tener agallas y paciencia. Y por último, y esto sí, esto último, Morelo solía cerrar algunas de sus charlas con algo que les voy a decir, que Pillo lo tomó del libro de Salvador de la Colina, 1915, sobre el que hice una referencia ayer. Salvador de la Colina incluye lo que voy a decirles en el último párrafo de su introducción. Y la historia breve es así: había un portugués que tenía una higuera muy irregular, tanto así que parecía que el follaje eran las raíces y las raíces eran el follaje. Y entonces, alguna vez algún transeúnte o vecino lo criticó por esta irregularidad de la higuera. Y el portugués le contestó: ¿y a mí qué me importa si da higos? Bueno, muchas gracias.